transmite a través de actos sexuales, a través de la sangre. Realmente no hay otra forma de transmisión. Y de hecho, a veces, por ejemplo, cuando hay accidentes dentro de los médicos, dentro del personal de salud, que se pinchan con una aguja que no saben de quién, si fue un VIH positivo, es más peligroso la hepatitis B que se transmita por este medio que el VIH. ¿Por qué? Porque el VIH en la aguja no dura más de 30 segundos. En cambio, la hepatitis B sí dura horas. No es por la saliva, no es por la orina, no es por un abrazo, no es por un beso, ¿ok? En los niños específicamente, que es el área que es de mi incumbencia, la mayoría de los casos se transmite de manera vertical. ¿Cómo es vertical? Durante el embarazo, la mamá que sea positiva se lo puede transmitir a su hijo, durante el parto o durante la lactancia materna. Una mamá VIH positiva no puede darle lactancia materna al niño. Esto ha sido, digamos, una polémica a veces con los pediatras porque, pues, la lactancia materna es muy importante para los niños, pero en el caso de una mamá VIH positiva está totalmente contraindicada. Y más si es una mamá que no está controlada, que no sabemos cuánto es su carga viral, no está contraindicada la lactancia materna. ¿Una mamá VIH positiva debe someterse a una cesárea? Es lo ideal. Fíjate que hoy se sabe que más o menos el porcentaje de transmisión de una mamá embarazada a su hijo durante el embarazo y durante el parto es más o menos de 30 a 40%. O sea, una mamá tiene 40% de probabilidades de transmitirle el VIH al bebé. ¿Qué es lo que pasa en el mundo y lo que pasa hoy en Venezuela? Fíjate que los números en Venezuela hoy son más o menos... Se cree, ONUCIDA tiene estos números, que aproximadamente 4.000 niños en Venezuela viven con VIH, de los cuales solamente 1.200, 1.300 son los que tienen tratamiento. ¿Por qué? Porque no se ha hecho el diagnóstico. ¿Por qué no se ha hecho el diagnóstico? Porque resulta que la mamá no se controla el embarazo y si una mamá, alguien sale embarazado, lo ideal es que se haga su prueba de VIH en el primer trimestre del embarazo y en el último trimestre del embarazo. ¿Para qué? Porque si esa mamá sale positiva en alguno de esos momentos, nosotros tenemos la oportunidad de bajarle a cero la transmisión del VIH a ese bebé. O sea, imagínate, cambiarle la vida a ese bebé solamente por hacerte un VIH. Una vez que sale ese VIH positivo, hay muchísimas maneras, hay muchas ONG, hay muchísima gente que está ayudando a estas personas para que ese bebé no salga positivo. Entonces, bueno, recomendación, hacerse VIH primero y tercer mes del embarazo. Doctora, después de la infección, ¿en cuánto tiempo aparecen los síntomas y cuáles son? Bueno, fíjate, eso depende de el momento en que tengas el VIH. En los niños, usualmente, si el niño nació VIH positivo, nosotros empezamos a ver síntomas entre el segundo y tercer año de vida. ¿Cuáles son esos síntomas en los niños? Bueno, retardo en el crecimiento, retardo neurológico. Tú estás viendo que ese niño no está avanzando como debe ser. Estos mitos y leyendas que piensa la gente que tú vas a ver un niño con diarreas crónicas, que bueno, también puede ser, o que están flaquitos, caquéticos. No, usualmente es un niño relativamente normal, que sí ha tenido algunas infecciones bacterianas allí, medio intermitentes, que ha tenido infecciones respiratorias, que tiene diarreas intermitentes, que su crecimiento no es el más óptimo. Tú estás viendo a su mamá y a su papá más o menos la talla y ves que el niño no va como bien. Ese niño hay que hacerle un VIH. Ese niño hay que hacerle un VIH. Bueno, de hecho, yo diría que hoy en día, si la mamá no se controló bien el embarazo, usted, si tiene un niño en control de niño sano, debería pedirle un VIH a ese bebé. Siempre. O sea, como entrada para tu consulta en el momento que lo pongas en consulta, ¿ok? Otra cosa que es un mito y leyenda para los niños VIH es que no los vacunan, les da miedo vacunarlos, van a vacunarse. No, es que él es VIH, no se puede vacunar. Los niños VIH se tienen que vacunar, son los primeros que deberían vacunarse. ¿Cuáles son las vacunas que sí deberían tener un ojo, una alerta? La BCG, una vez que nace un niño con VIH o de una mamá VIH, debe ser evaluado por el infectólogo pediatra y verificar algunos números en la sangre para decir, bueno, sí puede recibir la BCG. Y fiebre amarilla, que son una de las vacunas, digamos, más importantes en la infancia y que son de virus vivos y que pudieran tener alguna cosa allí, igual que la polio oral, ¿ok? De resto, todas las vacunas deben ser utilizadas, incluyendo COVID-19. Y de hecho, hubo por allí alguna alerta en algún momento con los pacientes VIH, no solamente niños, sino adultos, de que no se tenían que vacunar porque no sé qué cuento chino había por allí.
son los primeros que se tienen que vacunar contra COVID-19. No, bueno, y no solamente contra COVID, pero contra COVID hubo allí alguna arista y por eso hago la acotación. Deben vacunarse. Los pacientes con VIH pueden llevar una vida normal si tienen un buen tratamiento. ¿En qué consiste este tratamiento? Bueno, fíjate, el tratamiento antirretroviral de alta eficacia normalmente tiene 3 tipos de medicamentos, que son unos medicamentos que se toman vía oral. En los niños cada vez hoy tenemos más posibilidades de presentaciones para niños, porque bueno, fíjate, cuando yo hice mi posgrado en infectología no teníamos casi en Venezuela, no es que los tenemos todos hoy, pero sí tenemos algunos importantes que son en suspensión. Antes teníamos que partir la pastilla y calcular más o menos la dosis, hoy tenemos cada vez más opciones para niños. Los adultos sí tienen opciones, incluso hay opciones en el mundo de una sola pastilla que tiene los 3 medicamentos y es un medicamento diario. Sí tienen que tener un control con su infectólogo, debe hacerse descarte al comienzo de algunas enfermedades que son las mejores amigas del VIH, que es por ejemplo la tuberculosis. Usted si tiene un paciente, niño, adulto, adolescente, que se le haga el diagnóstico de VIH, debe descartarse tuberculosis y deben descartarse algunas otras enfermedades oportunistas, pero digamos que la más importante es tuberculosis. Completamente normal la vida de un paciente VIH que sea indetectable. Gracias, doctora. Vamos a hacer nuestra primera pausa y estamos conversando con la doctora María Vicky Zabaleta sobre VIH. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram.